Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un libro que realmente es muy interesante. Es La izquierda no es woke. No creo que me lleve solamente un video, probablemente más, porque su contenido es sumamente amplio, sumamente interesante y hay mucha tela que cortar. Es de las pocas lecturas que yo hago sin ningún tipo de recomendación previa o indagación previa. Netamente me llamó la atención el nombre. Nunca había escuchado a esa autora, la filósofa Susan Neiman. Y, y bueno, me ha dado una grata sorpresa, la verdad que espero conseguir otros textos de la autora. Y son dos temas, tanto la izquierda como lo woke, que está tan de moda actualmente, que me interesan mucho y que hasta cierto punto he estudiado. Inicialmente tenía un prejuicio de que, bueno, yo no, nunca o siempre he sido muy crítico con relacionar la izquierda con woke. Creo que hay muchos factores que los diferencian, que no los une un cordón umbilical o una progresión que une a la izquierda con lo woke. Al contrario, creo que lo woke es una derivación natural de un liberal, por ejemplo, de alguien conocido en el espectro político como de derechas. Sin embargo, Susan Neiman hace el análisis de lo woke y su comparación con la izquierda de una manera espectacular, la verdad que potente, una destrucción absoluta de las bases de lo que sería de por qué la izquierda no es woke, ¿verdad? Tal como lo dice su título. Son cuatro los capítulos del libro: universalismo y tribalismo, justicia y poder, progreso y ruina, y qué es la izquierda. Bueno, espero hacer un solo video, pero va a ser difícil porque son realmente muchísimas ideas las que ella arroja, aunque la mayoría del libro realmente es una, una separación, definir hasta cierto punto el bloque, sobre todo de lo woke, y por qué lo woke no es compatible con los principios de izquierda. Pero bueno, intentaré resumirlo. Como apunte, debo mencionar que he visto recientemente un video, bueno, he visto que la filósofa Roxana Kramer ha analizado el libro también, así que no he visto el video porque no quería que influyera en mi análisis, quería ver si puedo ser compatible lo que observé en el libro con lo que ella ha analizado, así que posteriormente a esta grabación lo voy a checar para ver qué tan perdido, tan alineado con lo que piensa Roxana o qué tipo de observaciones podemos sacar. Aunque usualmente estos videos que yo hago suelen dejar muchísimas cosas pendientes de analizar o de revisar. Bien, universalismo y tribalismo. En este punto, Susan Neiman le da bueno, hace una recapitulación del universalismo como una característica fundamental de lo que es la izquierda. En ese sentido, él expresa y acá se retrotrae a la ubicación de los sectores políticos durante la Revolución Francesa. Los ubicados a la izquierda eran aquellos que pretendían abolir básicamente el antiguo régimen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a abolir ese antiguo régimen? Expresando que todas las personas son iguales, libres e iguales ante la ley y ante el Estado. Bueno, libres e iguales, quedémonos con eso. Cosa que en el antiguo régimen no era así, porque en el antiguo régimen habían castas específicamente y pues todo se derivaba de una creencia de una divinidad que era traspasada y de la cual eran herederas las monarquías, etcétera. Sin embargo, el universalismo dice, todos somos iguales. Ya no es que algunos son iguales entre ellos y todos los demás estamos en otro sector. No, toda esa barrera abstracta se borra y todos somos iguales. En ese sentido, considera que el universalismo es una característica fundamental de lo que es la izquierda. Sin embargo, lo woke, ella lo relaciona a lo tribal. A, yo soy el que más sufro, yo soy negro, entonces los negros son los míos, yo soy latino, los latinos son los míos, yo soy
de la comunidad LGBT, entonces defiendo a mi comunidad, yo soy yo soy mujer, entonces defiendo a mi comunidad, entonces expresa que en ese sentido hay una diferencia, porque hay una defensa exponencial de la tribu y que esto es incompatible con la izquierda. Y desde este punto expresa Susan Neiman que la izquierda no es woke, porque al contrario, en la izquierda, y eso lo trae a colación en una definición súper simple de lo que es la izquierda. Acá es importante aclarar que la izquierda que Susan Neiman define es bastante simplista, bastante pragmática, por así decirlo, pero creo que tiene que ver con su nacionalidad, con su forma de explicar las cosas. No es lo mismo leer a un autor europeo que suele dar un poco más de vueltas, hacer un análisis bastante a veces rocambolesco de las cosas. Sin embargo, si ustedes analizan o revisan o estudian autores estadounidenses, por ejemplo, y también británicos, suelen ser muy directos, muy pragmáticos y suelen utilizar un montón de ejemplos. Y yo le agradezco mucho a los autores estadounidenses porque independientemente el tema que traten, siempre lo facilitan mucho a partir de los ejemplos que ponen, ¿verdad? Entonces, bueno, traigo a colación esto porque la izquierda en Estados Unidos es básicamente una izquierda despojada casi de toda idea de marxismo o de una dictadura del proletariado, una abolición del capitalismo, usualmente, y tal como lo define Susan Neiman en el capítulo 4, y que del capítulo 4 básicamente podría decir eso, que es su definición de izquierda, y tiene que ver con que la izquierda es un movimiento político que considera los derechos sociales como tan importantes, los derechos sociales tan importantes y fundamentales, que es un concepto más europeo, como los derechos políticos y civiles. Es decir, los derechos sociales para la izquierda estadounidense, por decirlo de una manera, para Susan Neiman, el de izquierda considera que la salud, educación, previsión social es tan importante y debería ser tan garantizado como el derecho a la libertad individual, como el derecho a la propiedad. O sea que en Estados Unidos, por ejemplo, eso no existe, ¿verdad? Porque no existe no existe un sistema de protección social potente, ¿verdad? Porque no los consideran derechos, pero ahí es donde para ella su definición de izquierda es así de simple. Y esos derechos sociales, etcétera, tendrían que ser para todos, ¿verdad? No solo para el que tiene plata. Y en ese sentido, relaciona el universalismo con la izquierda. Mientras que lo woke es algo tribalista. Para Susan Neiman, lo woke es tribalista. Ellos hacen una especie de... Bueno, es bastante dura en ciertos momentos con el movimiento woke. Dice que, voy a hacer una lectura de mis apuntes, dice que pareciera que lo woke implica unas olimpiadas del victimismo, que aquello que era heroico antes, que era virtuoso, ahora pareciera ser que lo que es virtuoso o lo que ha sustituido la virtud del heroísmo es el victimismo. ¿Quién está peor, verdad? ¿Quién está más fregado, por decirlo de una manera coloquial? ¿Quién está más jodido? Un negro gay, clase obrera, o un latino gay, clase obrera, inmigrante, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones pareciera que le dan un cierto estatus en lo referente a este movimiento woke, ¿verdad? Y que esa posición precisamente, le da un carácter tribal de defender ciertas posturas a partir de esos sectores marginados, ¿verdad? En ese punto, una de las partes más potentes y más técnicas y filosóficas tiene que ver con algo que hace a lo largo de todo el libro, su defensa de ilustración, su defensa de autores como Rousseau, obviamente como Kant, bueno, a nivel literario como Voltaire o como Diderot, que fueron ilustrados que estuvieron en contra en su momento de la esclavitud, estuvieron en contra en su momento del colonialismo y basados específicamente en el principio universal de que todos los hombres son libres
iguales de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, pareciera que en este movimiento woke hay una sospecha de todo, hay una renegación de la ilustración, porque se ha puesto muy en contienda lo que es la ilustración, pero Susan Neiman lo que hace es una reexplicación o una revalorización de la ilustración y de estos autores diciendo que la ilustración ha sido buena, ha sido importante y que el tribalismo de lo woke, al contrario, es menos valioso que el universalismo de esa izquierda inicial. Cierra ese capítulo diciendo que los gritos de dolor deben ser escuchados y atendidos. Es decir, aquellas tribus, aquellos sectores que realmente han sufrido. Eso no lo niega la autora. Pero estos gritos de dolor no deben pesar más que un buen argumento. Y en ese sentido, lo woke que Susan Neiman lo relaciona a tribus porque son quien ha sufrido más, quien hace una denuncia más potente de eso que ha sufrido ese sector, no debe, no debe suplir los principios universales de la ilustración. Básicamente esa es su conclusión.